En este mes estamos reflexionando sobre la importancia del relacionarnos unos a otros, vivir en comunidad. No solamente ser miembro de una iglesia, venir el día domingo, estar aquí, cantar, alabar, escuchar la palabra e irnos y que no haya relación entre nosotros. Lo importante es esa relación. Entonces, vamos a ir a un pasaje de la palabra de Dios que nos habla mucho acerca de esa relación, de esa vida en comunidad. Y es importante este tema porque estamos viviendo un tiempo en el que el individualismo está dominando la vida en el mundo y está matando la familia y la vida en sociedad, ¿verdad? Hay una tendencia producida por la tecnología, los celulares, el internet, las redes sociales, ¿verdad? WhatsApp, Instagram, Facebook, todo ello, que hace que cada uno esté con su celular, mirando la televisión, mirando su laptop, ¿no? Y comunicándose con quizás personas del otro lado del mundo, pero perdiendo contacto con las personas que están alrededor. Es muy común cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, ver a una familia alrededor de la mesa. Están papá, mamá, 3 o 4 hijos, a veces con otros familiares, cada uno con su celular, ni se hablan, ni se miran siquiera, cada uno viviendo su vida, y solamente a la hora que traen la comida, bueno, ya comen, pero en cualquier momento agarran su celular nuevamente y están aislados los unos de los otros, ¿verdad? Eso es muy común. Y dentro de las casas también, dentro de las familias. Cada uno vive su vida con la computadora, en las redes sociales, cada hijo con sus relaciones virtuales, pero se va perdiendo ese calor de la vida familiar. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, que el Señor nos ha traído a ser parte de una comunidad como es la iglesia. Sin embargo, a veces perdemos de vista también esto y hacemos de la iglesia solamente ese lugar de reunión esporádica o semanal. Y vamos perdiendo ese sentido de comunidad, de que somos parte de algo más grande, ¿verdad? Por eso, en este pasaje que les menciono, en una carta, una epístola de Pablo, que es la epístola por excelencia que habla acerca de la iglesia. Efesios capítulo 2, en los versículos 19 al 22 tenemos un pasaje muy importante para reflexionar en esa relación que tenemos que tener como hermanos en Cristo. Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, son 4 versículos nada más, pero en estos 4 versículos el apóstol Pablo menciona 5 figuras, 5 ejemplos de lo que es la iglesia o lo que debe ser la iglesia. Y en estos ejemplos vamos a, sobre todo, reflexionar en la relación que implica ser parte de estas 5 figuras. Estas figuras son nación, familia, edificio, templo y morada. Son las 5 figuras que Pablo usa para describir lo que es la iglesia del Señor. Así que vamos a ir analizándola muy rápidamente, por supuesto, por razones de tiempo, pero cada una de ellas, y como digo, pensando, ¿qué implica esto para mi relación con el resto de hermanos? Como parte de esa nación, o familia, o edificio, o templo, o morada. ¿Ok?
Así que vamos al primero, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Entonces, la primera figura es la de una nación santa, porque hablar de ciudadanía es hablar de una nación, de un país, ¿verdad? Organizado. Entonces, está hablando que de una nación, somos conciudadanos, ¿verdad? Y tenemos que pensar que como iglesia estamos nosotros reemplazando o sustituyendo a una nación que fue escogida por Dios, Israel. Fue fundada por Dios, Dios hizo nacer esta iglesia, esta nación, para ser instrumento de bendición a todo el mundo. Lamentablemente, por su dureza de corazón, por su rebeldía constante, Dios tiene que desechar a Israel por un tiempo. Y llama de los que no eran judíos, de los que no eran israelitas, del resto del mundo, comienza a llamar a lo que la Biblia llama los gentiles, ¿no? Como nosotros, los que no somos judíos, a todos nosotros se nos llama gentiles en la Biblia, ¿verdad? Y entonces llama a los gentiles para conformar la iglesia, para reemplazar, sustituir a Israel como una nación que sirva de bendición para el mundo. Ahora, Israel efectivamente proveyó los primeros mensajeros de la palabra. Los apóstoles eran todos judíos, los discípulos del Señor eran todos judíos. Ellos fueron los primeros mensajeros del Evangelio. Pero lamentablemente, con el correr del tiempo, y el resto de israelitas no quisieron saber nada con el Evangelio, y por eso la iglesia es la encargada de cumplir con esa misión. No solamente sustituir a Israel como nación y nada más, sino cumplir el propósito para el cual fue creado Israel. Y por eso la iglesia ha sido puesta por Dios en este mundo para bendecir al mundo. ¿Con qué? Con el mensaje del Evangelio. Y cada uno de nosotros, por supuesto, como miembros de la iglesia, somos los mensajeros encargados de predicar esa palabra del Señor. Por esa razón el apóstol Pedro refuerza esto que está diciendo Pablo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante dice: mas vosotros, hablando a la iglesia, a los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y cuando la Biblia llama que la iglesia es una nación santa, no quiere decir que seamos todos santitos, perfectos, ¿no? La palabra santo, como ustedes ya bien saben, tiene dos acepciones, dos significados. Y el primer significado de santo es que ha sido apartado, separado para Dios. Entonces la iglesia es una nación, un pueblo que ha sido separado, escogido y separado del mundo, de los 8.000 millones de habitantes del mundo. Los que son miembros de la iglesia hemos sido separados por Dios para Él. Para Él. Por eso la iglesia es una nación santa, un pueblo comprado por Dios, adquirido por Dios, dice, comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora, quiere decir entonces que un aspecto importante de la dignidad de la iglesia como tal es que somos un pueblo, una nación santa, escogida por Dios para bendecir al mundo con el Evangelio. Pero Pablo no dice, o no menciona solamente que somos ciudadanos. Él dice, somos conciudadanos. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Poner el dedo, poner el énfasis en el hecho de la relación entre los ciudadanos. Somos conciudadanos. Ahí está enfatizando la relación que hay entre nosotros. Y por lo tanto, lo que está diciendo es que todos tenemos que estar interrelacionados, estamos unidos, somos interdependientes, tiene que haber solidaridad entre nosotros, pues tenemos un destino común, una meta común, un destino común, ¿verdad? No podemos ser conciudadanos de los santos viviendo vidas autónomas, cada uno con su vida. Yo voy a la iglesia, cumplo, pero no tengo nada que ver con el resto. No es así. Somos conciudadanos, ¿verdad? Entonces, el primer énfasis encontramos aquí.
No podemos ser ciudadanos solitarios, somos conciudadanos, ¿verdad? Y por lo tanto, todos en conjunto tenemos esa misión santa de bendecir al mundo. Y si no somos conciudadanos, la iglesia no funciona. Si cada uno viviera su vida cristiana aisladamente, la iglesia no funciona como tal. Para que la iglesia funcione como nación santa para bendecir al mundo, tenemos que ser conciudadanos y vivir esa comunidad nosotros como una sola nación apartada para Dios y con el propósito de la misión de bendecir al mundo. Con esto en mente, entonces, vamos a la segunda figura. Versículo 19 dice, y somos miembros de la familia de Dios. Y esto me gusta, muchísimo me gusta esto. Somos familia de Dios. ¿Se han puesto a pensar ustedes? Familia de Dios. Ustedes saben, mi apellido es Lai, ¿no? Somos la familia Lai. Y yo orgulloso de mi papá, de quién fue él. Un hombre respetado en la colonia china, ¿no? Muy respetado, muy querido. Y de él nació toda la familia Lai. Somos muchísimos ahora, ¿no? Pero ser familia de Dios, eso ya es algo inmensamente mayor, mucho mayor en dignidad. Familia de Dios, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo también dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Ahora, piensa hermano, hermana en esto. El hecho de que ahora seas un hijo o una hija de Dios no ha sido algo casual, algo accidental, o que a Dios un día se le ocurrió. No. Desde la misma eternidad, Dios te había predestinado que un día ibas a ser adoptado como hijo, como hija de Dios. Hemos estado en el corazón de Dios, en la mente de Dios desde la misma eternidad, para un día llegar a ser hijos de Dios. Es tremendo eso. Si nos ponemos a pensar, eso es tremendo, que Dios en su inmensidad, en su grandeza, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su sabiduría, en todo lo grande que es Dios, que haya pensado en ti y en mí. Cuando no existíamos, Él pensó en ti para que un día naciéramos y llegáramos a ser hijos suyos. ¿Qué valor eso da a nuestra vida? Es un valor extraordinario, ¿verdad? Ahora, y para que pudiéramos ser adoptados como hijos suyos, Él tuvo que hacer algo de un amor inmenso, impensable. Tuvo que entregar a su propio hijo a sufrir y a morir en la cruz del Calvario para ser posible, porque nacimos nosotros en este mundo con pecado, nos hemos descarriado y Él tuvo que hacer eso para rescatarnos y volvernos a poner otra vez en el camino de lo que Él había pensado siempre, llegar a ser sus hijos. Y hablar de familia de Dios es hablar de amor entre nosotros, como hermanos, ¿verdad? Ahora, lamentablemente en el mundo, no siempre ser hermano garantiza que haya amor. Son cuantas las historias de hermanos que se pelean entre sí, ¿verdad? Y al final se pelean por la herencia, hay codicia y envidias y hasta asesinatos entre hermanos, ¿verdad? Es lamentable lo que sucede muchas veces en el mundo por el pecado del ser humano. Pero entre nosotros es diferente. Entre nosotros hay algo que nos une. Ya no es solamente tener el mismo ADN, es tener el Espíritu Santo, tener la vida de Dios en nosotros. Eso nos une y hace que la relación entre hermanos en Cristo, hermanos espiritualmente, sea algo inmensamente superior a lo que es la relación entre hermanos en el mundo.
Y por eso ese amor tiene que darse en la vida práctica. Y se da en la vida de la iglesia. Si cada uno vive su vida, nunca hay relación entre nosotros, pues entonces no hay tampoco amor, ¿verdad? El amor se ejercita en esa relación. En 1 Juan capítulo 4 hay un texto muy importante. El apóstol Juan dice, 1 Juan 4, si alguno dice yo amo a Dios, ahora ¿cuántos aquí amamos a Dios? ¿Verdad? Decimos que amamos a Dios, ¿no es cierto? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, ¿no? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, la prueba práctica de que realmente amamos a Dios es cuando amamos a los hermanos. Porque yo veo en mi hermano, veo en mi hermana, aunque humanamente no me une nada a él o a ella, ¿verdad? Pero veo en él, a ella, un hijo, una hija de Dios. El mismo Padre que yo tengo. Y por lo tanto eso me une. Tiene que surgir ese amor, ¿verdad? Y si yo no puedo amar a mis hermanos, entonces yo tampoco puedo amar a Dios, ¿verdad? Y hay otro pasaje que es extraordinario, que es Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Ahora, cuando dice el amor sea sin fingimiento, Pablo usa la palabra griega agape, o para nosotros es ágape, pero en griego es agape. Luego dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros. Y aquí no usa agape, sino usa filóstorgos, que tiene el prefijo de filos, del filía, que es el amor de sentimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y aquí usa la palabra Filadelfia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no solamente tenemos que amarnos con el amor agape, el amor de Dios, que es el amor desinteresado. Es el amor que desea y hace el bien al otro, aunque no sienta nada. Por eso, cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, usa agape. Porque yo no puedo sentir amor por mi enemigo, pero sí puedo amarle con el amor de Dios, hacer el bien, puedo orar por él, para que se convierta, para que sea salvado, para que cambie su vida, ¿verdad? Entonces, el amor agape es el amor de Dios que nos ama bendiciéndonos a pesar de que no lo merecemos. Aun cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amaba con ese amor de bendición. Y por eso Él envió a su Hijo para salvar a sus enemigos. Pero entre hermanos en Cristo no solamente ahí debe haber el amor agape. Está usando por eso amaos filóstorgos, está usando Filadelfia, que es amor de los sentimientos. Quiere decir entonces que para Dios es importante que no solamente nos respetemos y que nos amemos con ese amor de hacer el bien, el amor desinteresado, sino tiene que haber el afecto, tiene que haber el aprecio, tiene que haber el sentimiento de amor entre nosotros. Ahora, somos tan diferentes los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cómo puede surgir ese sentimiento de amor? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos todos ese mismo Espíritu Santo? Tenemos todos ese Espíritu viviendo en nosotros, con el amor de Dios en nosotros, que hace que surja un sentimiento, un aprecio entre nosotros también. ¿Qué pasa cuando uno va a un pueblito por la sierra? Y esto me ha pasado a mí muchísimas veces. Encuentro hermanitos ahí, ¿verdad?, que no hablan el castellano, hablan el quechua, una cultura totalmente diferente, desconocidos completamente, y sin embargo es creyente. Y surge un sentimiento, un aprecio. Hay algo que nos une.
no es solamente el hecho de ser ciudadano de una nación santa. Somos parte de una familia donde nos amamos con el amor agape, pero también con el filía, nos amamos con el sentimiento de amor, porque somos hermanos, ¿verdad? Tenemos un destino común. ¿Qué pasa? Quizá aquí en Lima, que vivimos, no sé, 10, 11 millones de personas, es difícil tener esa relación, ¿verdad? Pero cuando como peruanos vamos al extranjero, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos encontramos con otro peruano. ¡Ay, caramba, qué alegría!, ¿verdad? ¡Ay, nos sentimos, aunque es desconocida la persona, pero es peruano! Ya, uno se alegra, ¿verdad? Porque ha encontrado un conciudadano allí, pero a la vez alguien de la misma raza, de la misma nacionalidad, con la misma cultura. Es decir, muchas cosas que nos unen. Igual pasa con la familia de Dios. Y por eso, como nación somos conciudadanos, como familia somos hermanos, pero una relación muy estrecha, muy íntima. El siguiente, versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio bien coordinado. El versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y al hablar de fundamento, está hablando de un edificio. Y por lo tanto, la tercera figura que usa Pablo aquí es un edificio santo. Ahora, no hay otro fundamento, dice, más que Jesucristo, por supuesto. Ahora, todas las doctrinas fundamentales de la Iglesia convergen en Cristo. En Cristo está todo el fundamento de la fe cristiana, no importa qué denominación sea, son pentecostales, bautistas, cualquiera que sea, todas las doctrinas cristianas nacen o se fundamentan en Cristo. Es la piedra angular, dice, de la fe cristiana. Pero la figura del edificio habla de cooperación. Cada uno de nosotros es una parte de ese edificio. Y como en este edificio cada parte cumple una función, ¿verdad? Las columnas, las vigas, el techo, la cobertura, el falso techo, las puertas, las ventanas, las luces, todo, el piso, cada uno cumple una función. Y todos trabajan mancomunadamente. Igual pasa en la iglesia del Señor. Somos miembros todos del mismo edificio. Y cada uno tiene algo que hacer, una función que cumplir. ¿Verdad? El edificio no puede funcionar solamente con las puertas, solamente con las columnas, solamente con las paredes, es con el conjunto de todos los elementos, ¿verdad? Y por eso cada uno de nosotros tiene que cumplir también su parte, pero trabajando coordinadamente en forma unida los unos con los otros. No hay piezas sueltas en un edificio, todos están unidos, ¿verdad? Y así como entonces somos una nación santa, somos una familia santa, somos un edificio santo. Pero ahora sí avanzamos al versículo 21. En quien todo el edificio ahora, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Pablo, por su trasfondo judío, sabía muy bien lo que significaba para los judíos el templo. El templo para los judíos era el lugar de encuentro de Dios con el pueblo. Ellos reverenciaban su templo. El único lugar donde Dios podía reunirse con su pueblo. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar más interior del templo, el lugar santísimo, una vez al año, y cuando Dios aprobaba todo lo que había hecho el pueblo y el sumo sacerdote, descendía la presencia de Dios, la Shekinah, era como una nube de la gloria de Dios, descendía y llenaba el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Por eso Pablo habla de que ahora la iglesia es el lugar de encuentro, el templo de Dios. Y saben, hermanos, cuando nos reunimos aquí como iglesia, aquí está la presencia de Dios. No lo vemos, pero está una presencia especial. Dios está presente en todo lugar, porque es omnipresente.
Pero cuando su pueblo se reúne como iglesia, hay una presencia especial de Dios aquí. Es porque somos el templo de Dios, el lugar de encuentro. Por eso, un culto no es una reunión cualquiera. Cuando nos reunimos como iglesia para rendir nuestro culto a Dios, alabarle, adorarle, escuchar a Dios por medio de su palabra, no es una reunión cualquiera. Está la presencia santa, especial de Dios aquí. Cuando perdemos de vista esto, y lamentablemente en el mundo que vivimos ahora, con mucha frecuencia se pierde de vista la solemnidad, la dignidad que es el momento en que la iglesia se reúne. Y muchas veces se convierte el culto en un simple espectáculo, donde puede haber mucho arte, muy buenas canciones, muy buena música, mucha iluminación, mucha tecnología, ¿verdad? Sonido excelente, todo ello. Pero cuando no se es consciente de esa presencia de Dios y el respeto que se merece Dios, porque es verdad que ya no es como en el Antiguo Testamento, en que la presencia de Dios venía hasta con truenos, ¿verdad? Humo salía, es decir, descendía fuego del cielo. Era una presencia temible para los israelitas. Inclusive ellos no podían pronunciar el nombre de Dios. Estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios. Era tanto el temor que se tenía de Dios. Hoy día ya no es así, pero Dios sigue siendo el Dios 3 veces santo. Y Jesús, que está presente aquí por su Espíritu, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ya no es Él. Amén. Amén, sí. Me temo que a veces nos pasamos de confianzudos nosotros con Cristo. Jesucito. ¿No? Y lo imaginamos como el Jesús humano, ¿no? El que caminó por las calles de Jerusalén y los caminos de Palestina. Pero recordemos que Jesús, después que resucitó, ascendió a los cielos a recuperar toda su gloria, su honor como el Hijo de Dios. Y por eso Pablo en Filipenses 2 dice que Él ha sido exaltado hasta lo sumo y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ángeles y demonios. Ante el nombre de Jesús tiene que arrodillarse. Esa es la solemnidad, la grandeza, el honor de nuestro Cristo. Por eso, Cristo está acá. Pero es el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Pero somos su familia y somos la iglesia, y entre nosotros, por supuesto, somos el templo que juntos, al reunirnos, estamos recibiendo la presencia de Dios aquí. ¿Amén? Por eso en Habacuc 2:2 el profeta dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esa es la solemnidad de la presencia de Dios. Y en 1 Corintios 3:17 Pablo va a decir: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Noten ustedes qué importancia le da Dios a la iglesia como templo de Dios, como templo santo? Si alguno destruye el templo, dice, o sea, la iglesia, Dios le va a destruir a él. Porque el templo de Dios sois vosotros, dice, que es santo. O sea, santo apartado para Dios. Quien destruye el templo a la iglesia está destruyendo un templo apartado para Dios. Esa es la importancia de la iglesia, hermanos. Para Dios es importante. Y a veces nosotros no le damos esa importancia. Somos parte de ese templo de Dios. Y vamos a la última figura, versículo 22.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo cierra esta sucesión de figuras: nación santa, familia santa, edificio santo, templo santo, culmina con una morada santa. Ahora, ¿qué diferencia entre templo y morada? En el templo, la presencia de Dios venía y luego se iba. Pero una morada es algo permanente. Es Dios quedándose en medio nuestro de una forma permanente ya. Entonces, en 1 Corintios 3:16 decía: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos dos cosas nosotros. Somos templo, pero a la vez somos morada de Dios. Por eso tú y yo, dice, estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, por ahora, todavía la iglesia no es morada de Dios como iglesia, es templo. Pero está siendo edificada para ser morada de Dios. O sea, cuando estemos en la presencia de Dios ya, entonces la iglesia va a ser morada permanente de Dios. Por ahora, como templo, como la iglesia como templo, viene aquí, Dios nos visita en un culto. Pero luego nos vamos nosotros. Oye, cada uno de nosotros, en forma individual, seguimos siendo morada de Dios. Pero como iglesia, en su conjunto, eso está reservado para cuando estemos en la presencia del Señor. Pero todo está caminando en esa dirección. Ese es nuestro destino. Y para eso estamos siendo edificados por ahora, perfeccionándonos cada uno de nosotros, ir quitando lo malo que hay en nosotros, forjando nuestro carácter, purificando nuestro carácter. Y todo ello, ¿para qué? Para ese momento en el cual ya, libre de todo pecado, cuando Cristo venga y arranque, ya saque de nosotros todo resto de pecado, y seamos ya perfectamente puros y santos como Dios es. Ahí seremos ya morada permanente de Dios. Ahora, la iglesia no puede crecer como templo y morada sin el aporte de cada uno de los miembros. Y nosotros, cada uno de nosotros, no podemos crecer sin el aporte de la iglesia. Por eso qué importante es la vida de iglesia, como iglesia. Que cada uno de nosotros, en forma individual, vayamos creciendo y aprovechando el ministerio de la iglesia, el aporte de los hermanos, aún aquellos hermanos difíciles, ¿saben ustedes? Hay hermanos que son difíciles, hay hermanos que son carnales, ¿no? Pero aún eso nos ayudan, porque vamos teniendo paciencia con ellos, vamos teniendo más tolerancia, más amor, más compasión. Ejercitamos nuestro amor, pero nos cae mal ese hermano, a veces hasta puede habernos hecho daño, nos ha engañado, nos ha mentido, por ahí nos ha insultado. Bueno, eso también va forjando nuestro carácter, ¿no? Así cuando uno afila los cuchillos, ¿verdad?, con algo áspero, una piedra áspera, igual, la aspereza de algunos hermanos van afilando, ¿verdad?, nuestra fe. O sea, necesitamos de la iglesia y la iglesia nos necesita a nosotros. Por eso el individualismo que mencionamos al comienzo en la introducción de este mensaje, es el gran enemigo del crecimiento de la iglesia y del crecimiento individual de cada uno de nosotros. Ese individualismo es lo más dañino, una de las cosas más dañinas que pueda dañar a la iglesia. Esa frase, yo y mi Dios, ¿no?, o yo y mi Biblia, yo no necesito a la iglesia, es tan antibíblico como cualquier herejía, de las más dañinas que pueda haber. Y que el diablo intenta meter en la iglesia herejías y también meter en los creyentes esa actitud, yo no necesito a la iglesia, yo soy más espiritual que los demás. O hay tantas fallas en la iglesia, tantas cosas que no me gustan, ¿no?
Así es que vamos concluyendo ya. Hermanos, vivamos y gocémonos de la comunión de la iglesia. Porque con todas sus imperfecciones, y siempre yo le he dicho, ¿no es cierto?, no hay iglesia perfecta. No hay ni una. En el mundo no hay una sola iglesia perfecta. Con todas sus imperfecciones, es insustituible para nuestro crecimiento, nuestra edificación, hasta que lleguemos a nuestro destino. Pero ¿de qué manera práctica podemos relacionarnos como iglesia? ¿Y cómo podemos ser una nación santa, familia santa, edificio santo, templo santo y una morada santa, ¿no? Somos aquí 500 personas, más los que están en el auditorio arriba, 600 personas. Hay 5 cultos el día domingo aquí en la iglesia. Somos en total de 3.500 a 4.000 personas, ¿no? ¿Cómo pueden relacionarnos? Imposible. Hay un antropólogo que hizo un estudio de varios años, llegó a esta conclusión. Cada uno de nosotros podemos tener 150 conocidos, 50 amigos, de 10 a 15 amigos, buenos amigos, pero solo 5 amigos íntimos. De cómo ser, hermanos, una iglesia tan grande. Imposible. Por eso es que el Espíritu Santo guió a la iglesia a formar grupos pequeños, llamadas células. Nosotros lo hemos llamado redes, ¿no? ¿Por qué red? R de restauración, evangelización y D de discipulado, ¿no? Las 3 cosas que uno requiere: ser restaurado, evangelizar y ser discipulados. Por eso hay redes en la iglesia. Es la forma en que podemos hacer entre esos 10 a 15 buenos amigos, ¿no? Y poder relacionar, conocernos y ministrarnos los unos a los otros, porque con 600 personas, imposible. Pero sí, esos grupos. Por eso, hermana, con esto termino este mensaje. ¿Eres miembro de una red? ¿De una célula? Si no lo eres, estás privando a la iglesia de una bendición y tú te estás privando de la bendición de la iglesia a través de estas redes. Y por eso les animo a todos a que sean parte de una red.